En un retiro de negocios, 16 ejecutivos planean ir a jugar al golf. Tienes que dividir a los ejecutivos hasta 4 cuartetos, o grupos de 4, donde hay un primer cuarteto, un segundo cuarteto, un tercero cuarteto y un cuarto cuarteto. ¿De cuántas maneras puedes hacerlo? Podemos pensar en esto como 4 eventos, donde el primer evento es seleccionar el primer cuarteto, el segundo evento es seleccionar el segundo cuarteto, y así sucesivamente. El producto del número de formas en las que podemos actuar. Cada uno de estos eventos nos dan el número total de formas de realizar la tarea. Y como estamos formando grupos de 4 y el orden no importa, usaremos combinaciones. Comenzamos por determinar cuántos grupos de 4 podemos formar para el primer cuarteto. Porque estamos formando grupos de 4 de 16 ejecutivos, la cantidad de formas en que puede formar grupos de 4 para el primer cuarteto es de 16 elegir 4. Y luego tenemos veces el número de formas en que podemos seleccionar el segundo cuarteto. Bueno, ahora solo hay 16, 4 o 12 ejecutivos, y, por lo tanto, el número de formas en las que podemos seleccionar el segundo cuarteto es 12 elige 4. Una vez que los dos primeros cuartetos han sido seleccionados, ahora solo hay 8 los ejecutivos restantes. El número de formas de seleccionar el tercer cuarteto sería 8 elegir 4. Y luego multiplica el número de formas de seleccionar el último cuarteto con solo quedan 4 ejecutivos, que debería ser solo una manera o 4 elige 4 formas. 4 elige 4 es igual a 1. Y ahora determinamos el producto. 16 eligen 4 igual 1.820, 12 elige 4 igual 495, 8 elige 4 igual 70, 4 elige 4 igual 1. 1820 por 495 por 70 por 1 es igual a 63.063.000. Is equal to 63,063,000. Hay 63.063.000 maneras para dividir a los ejecutivos en 4 grupos, donde hay un primer cuarteto, un segundo cuarteto, un tercero cuarteto y un cuarto cuarteto. Luego, después de todo su arduo trabajo, se da cuenta de que cada cuarteto debe incluir a uno de los 4 miembros de la Junta. Los miembros de la Junta son entre los 16 ejecutivos. Así que estamos haciendo un seguimiento. Para empezar, hay 4 miembros de la Junta y 12 ejecutivos regulares. Así que ahora volveremos a pasar por el proceso, pero ahora cada cuarteto contienen un miembro de la Junta y luego 3 ejecutivos regulares. Y, por lo tanto, el número de formas de seleccionar el primer cuarteto sería 4 elige 1 por 12 elige 3. 12 choose 3. Una vez más, el número de formas de seleccionar un ejecutivo de 4 multiplicado por el número de formas de seleccionar 3 ejecutivos de entre 12. 4 elijo 1 es igual a 4, pero voy a seguir adelante y déjelo como una combinación. Y luego tenemos momentos. Después de seleccionar el primer cuarteto, ahora hay 3 tableros miembros y 9 ejecutivos. El número de formas de seleccionar el segundo cuarteto, en el que 1 debe ser miembro de la Junta y 3 deben ser ejecutivos regulares, es 3 elegir 1 por 9 elegir 3. Después de seleccionar el segundo cuarteto, ahora hay 2 tablas miembros y 6 ejecutivos. El número de formas de seleccionar el tercer cuarteto es 2 elegir 1. X6 elige 3 porque 1 de los 4 deben ser miembros de la Junta y 3 deben ser ejecutivos regulares. Después de seleccionar el tercer cuarteto, ahora solo hay un tablero miembro y 3 ejecutivos. El número de formas de seleccionar el último cuarteto es solo 1, o, ser consistente, 1 elige una vía. Para seleccionar el tablero miembro y 3 eligen 3 formas de seleccionar a los ejecutivos regulares. Y ahora tenemos que encontrar el producto. 4 elige 1 por 12 elige 3 igual 880. 3 elige 1 por 9 elige 3 igual 252. 2 elige 1 por 6 elige 3 igual 40. Y 1 elige 1 por 3 elige 3 igual 1. 880 por 252 por 40 por 1 igual 8.870.400. 870,400. Hay 8.870.400 formas de formar foursome, que consiste en un tablero miembro y 3 ejecutivos, y hay una primera cuarteto, un segundo cuarteto, un tercer cuarteto y un cuarto cuarteto. Espero que esto te haya resultado útil.